Bienvenidos estudiantes a esta su clase Gestión de la Seguridad de Redes 2. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cortafuegos o firewall. Como siempre le indico en clase, primero debemos conceptualizar la idea principal que queremos explicar. Según su definición, ¿qué sería o qué viene siendo un firewall? Podemos indicar que un firewall es una solución de seguridad. Al final es una solución que protege la red de un tráfico no deseado. Generalmente un firewall puede bloquear un malware entrante según un conjunto de reglas preprogramadas. Estas reglas también pueden evitar que los usuarios dentro de la organización accedan, por ejemplo, a sitios no requeridos o a programas no autorizados. Los firewalls se basan en la simple idea de que el tráfico de red debe presentar una especie de autenticación e inspección antes de pasar a un entorno más seguro. Esto evita que usuarios, dispositivos, aplicaciones no autorizadas entren en un entorno o segmento de la red protegido. Esto es bien cierto, ya un solo firewall, no puede defender por sí solo una red contra el complejo panorama en lo que nos encontramos en respecto a amenazas cibernéticas en la actualidad. Estos dispositivos se consideran también como un bloque de instrucción importante o fundamental. Recuerden, como siempre indicamos, que estamos hablando de un ecosistema de cybersecurity o de ciberseguridad. Esto pueden entenderse como una de las primeras líneas de defensa contra todo ciberataque. Los firewalls podemos ofrecer monitoreos, filtrados, verificaciones de tráfico, análisis de tráfico, incluir también elementos como VPNs o flujo de trabajo. A través del tiempo, el firewall ha ido evolucionando. Como siempre indicamos en clase, al principio era un elemento bastante básico que tenía una serie de preestablecidas de reglas mediante el cual hacía X o B protección o bloqueaba X o Y tráfico. Pero igual, como indicamos, a través del tiempo, los atacantes han ido mejorando las técnicas y por eso es que hay distintos tipos o ha habido una evolución de la misma tecnología. Primero vemos, la primera generación era generalmente filtrado de paquete, pero era paquete estático. Toda comunicación en una red de computadoras se segmenta, como saben, en pequeños paquetes de acuerdo a la unidad de transferencia. Por ejemplo, un MTU de 1500. En cada una de las capas hay información de encabezado útiles para el procesamiento de estos datos, y así es que se maneja lo que es el transporte. El filtrado de paquete, en palabras simples, es un mecanismo capaz de analizar el encabezado en determinadas capas del TCP/IP sobre la base de un patrón de reglas preestablecidas, reenviar el paquete al siguiente paso o descartarlo. Este es el concepto básico de una estructura de control de paquetes que se maneja a través de firewalls. Entonces, por eso es que esos firewalls los tenemos que colocar en lugares estratégicos de nuestra red, que es como el policía del tránsito, como habíamos indicado anteriormente. Una vez que el paquete pasa por el firewall, solo está indicar que ya él transporta y pierde control de este paquete y ya está listo el encaminamiento. Indicando esto, realmente el firewall de filtro de paquetes utiliza ciertas reglas o elementos preestablecidos. Como indicamos, muchas veces hay que hacerle más detalles porque tenemos que indicarle, por ejemplo, hacer doble vía. O sea, tenemos que indicarle de dónde viene, hacia dónde va, cuál se bloquea, cuál se permite. Generalmente se utiliza o se bloquea por medio de direcciones de red, de origen y destino, protocolos, números de puertos. Un ejemplo básico es, de repente, si colocamos un firewall delante de un dispositivo, no queremos que nadie le haga ping, bloqueamos
y se mapea a todo el mundo. O podemos bloquear de ciertas direcciones o de repente colocar y permitir ciertas direcciones solamente a través de reglas específicas de direcciones IP. Como siempre indiqué, generalmente siempre se van a manejar de ambas vías. Como saben, esto tiene ciertas limitantes y ya generalmente los firewalls stateless son cada vez menos utilizados. Pero claro, todavía hay presentes estos dispositivos muchas veces en redes cuyo principal foco no es la seguridad, sino más bien una serie de accesos básicos, evitando de repente exposiciones innecesarias. Al final, el concepto más importante que debemos registrar sobre este tipo de firewalls es que los mismos no tienen conocimiento acerca de las conexiones y por ello aplican reglas a todos los paquetes que atraviesan al dispositivo en general. Tomando en cuenta eso, vemos entonces los firewalls de segunda generación que tienen ya un poco más de inteligencia. Generalmente son esos firewalls statefuls que se diseñaron posteriormente para solucionar estos aspectos de seguridad que surgieron después de esta primera generación, como por ejemplo el caso del spoof. La importancia general de estos firewalls orientar o diseñarlo específicamente para validar la conexión. O sea, ellos ya tienen una tabla de conexión, una lista de conexiones. En base a ello podemos legitimar si un paquete o no está dentro de esta lista. Esta lista, como les dije, esta tabla de conexiones es lo que la hace un poco más útil. Todo inicia cuando la conexión está debidamente registrada. Se crea un nuevo estado. Entonces, cuando el paquete regresa, antes de iniciar el proceso de evaluación de las reglas de acceso, el firewall comprueba la tabla de estados. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él valida si hay una conexión asociada y si es así, acepta la conexión sin procesar la regla. De lo contrario, descarta el paquete. En los ambientes de seguridad, este elemento incrementa, valga la redundancia, la seguridad y el nivel de complejidad. A medida que las conexiones evolucionan, estos términos de intercambio de paquete, tabla de estados, siempre se actualiza con la información para garantizar la continuidad de la seguridad y la integridad. Este proceso también garantiza la validez de la conexión, sin que sea necesario evaluar la regla de acceso definida por el administrador. Podemos ver que hay un ahorro considerable de recursos, ya que hay un esfuerzo inicial para la creación de nuevas conexiones, pero es recompensado, podemos decir así, por el cierre y por la no necesidad de procesar esas reglas de acceso. Tenemos la tercera generación, generalmente llamado cortafuegos de aplicación, aquellos que actúan sobre la capa de aplicación del modelo OSI. El punto principal de estos firewalls de aplicación es que pueden entender ciertas aplicaciones y protocolos. Vamos a dar un ejemplo, el DNS o el HTTP o el FTP, y permiten detectar si un protocolo no deseado se coló a través de un puerto no estándar o si se está usando de un protocolo de forma perjudicial. Un cortafuego de aplicación es mucho más seguro y fiable. Se comporta como un cortafuego o un firewall de filtrado de paquetes, ya que verifica las 7 capas del modelo de referencia.